Bien, en primer lugar, vamos a empezar a trazar directamente una estructura de referencia que va a ser el jugulum externi. Todos sabemos que a este nivel, en la parte superior, tenemos la escotadura jugular, se encuentra en línea media en relación a la parte más craneal del esternón. El jugulum externi está asociado directamente con la clavícula y a su vez lo representamos unido con la primera costilla. Por tanto, empezamos a trazar directamente la estructura del tórax. Vamos a representar la estructura cónica en la parte posterior. Así representaríamos dónde se encuentra la primera costilla y cómo se termina relacionando con ella. No es, obviamente, lo que más nos importa hoy, puesto que lo que vamos a trazar es directamente el espacio hacia el abdomen. Vamos a seguir con nuestra proporción. Por tanto, entendemos todo que se trata de un pequeño esquema, que no pretendemos hacer ningún dibujo artístico para ello y nos va a permitir corregir una y otra vez. Nuestra referencia en la línea media va a ser el apéndice sifoide. Por tanto, a partir del apéndice sifoide, nosotros trazaremos una línea que descienda hasta la sínfisis del pubis. ¿Cuál es la siguiente representación? Bueno, marquemos directamente donde se encuentran los espacios intercostales, que no nos van a preocupar ahora, pero que nos van a servir simplemente de referencia. Siguiente punto. ¿Qué hay en el fondo? En el fondo lo que nos vamos a encontrar es la columna vertebral. ¿Qué parte de la columna vertebral es la que podríamos observar ahí en ese fondo? Evidentemente, nosotros trazaremos ahí en el fondo la columna lumbar, que es el espacio que nosotros podríamos ver en esta situación. Así, trazamos directamente una estructura a la que vamos a segmentar, puesto que evidentemente corresponde a la proyección de la columna vertebral. La primera que nosotros podríamos representar aquí sería una que corresponde a la que posee la última costilla. Por tanto, es la 12ª vértebra torácica. Y así ahora dividiremos este espacio en 5. 1, 2, 3, 4. Y la quinta, que es la vértebra de mayor tamaño, es la vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar, que es la que se asocia directamente con el sacro. Para recordatorio, diremos que o trazaremos la situación de los discos intervertebrales. Y para referencia nuestra, recordando estructuras de primero, lo que vamos a recordar es que estas vértebras poseen los llamados procesos costotransversales. Procesos costotransversales. Bien, ya tenemos entonces, en dos planos diferentes, una estructura que es, en la parte anterior, el borde anterior del tórax, y en el fondo de esa estructura nos vamos a encontrar directamente con la columna vertebral. Primer dato importante, la columna vertebral se proyecta dentro de la cavidad que estamos diseñando. La parte anterior se proyecta mucho más que los dos espacios laterales. Eso es lo que hay que comprobar directamente cuando observemos el cadáver mañana en la práctica. Siguiente parte. Vamos a representar ahora la pelvis. En cuanto a la pelvis, ¿qué estructura? Pues diremos que hay estructuras que están en la parte posterior, van a ser proyectadas en la parte posterior y otras en la parte anterior. Vamos a intentar unificarlas y sin salirme de la pantalla, que para mí eso ahora, representamos en primer lugar, siguiendo este esquema, al sacro. Así que representamos al sacro y en la parte superior, vamos a irla haciendo más pequeña si no nos quedamos sin pizarra, las alas del sacro. En la parte anterior trazaremos las líneas correspondientes a las líneas anteriores sacras y a los laterales representaremos los orificios de salida, los orificios anteriores de salida de los nervios sacros. Recuerden, ya por la otra asignatura, que a este nivel se constituye el plexo lumbar y que lo tenemos ahí situado, saliendo desde los orificios de conjunción, sumándose con el plexo lumbosacro
que se genera, generando el nervio ciático que se genera a ese nivel. Siguiente estructura que nos interesa ahora recordar. Para poder establecer el perímetro de la cavidad abdominal, nos interesa, lógicamente, representar la cresta ilíaca. Vamos a representar en primer lugar la cresta ilíaca. Así que sacamos el hueso ilíaco, marcamos directamente su situación y al proyectarlo en la pizarra realizamos esta incurvación que corresponde al punto más anterior y saliente en las estructuras abdominales. Es decir, esto está en la parte posterior y esto que vamos a representar ahora está en la parte anterior. Completemos el dibujo. Así trazaremos uno y otro. Ya tenemos las crestas ilíacas. De las crestas ilíacas que tendremos que sacar la escotadura ilíaca anterior y lógicamente esto lo vamos a proyectar hacia la línea media. La línea media a este nivel, haciendo una representación esquemática y evidentemente no siendo exacto en relación a las proporciones anatómicas, diremos que se encuentra la sínfisis del pubis, que es el punto más bajo, más declive que nos interesa a nosotros en este momento en la representación. Así proyectaremos el orificio obturador y lateralmente vamos a proyectar el acetábulo. El acetábulo que lo vamos a dejar ahí en relieve, puesto que ahora en esta clase no nos interesa representarlo. La ceja cotiloidea y dejamos ahí proyectado el acetábulo. Bien, ya tenemos una parte. En la parte interior sí nos interesa otro punto que después nos va a servir en múltiples ocasiones para sobre todo representar las estructuras que se encuentran en el interior de la cavidad pélvica. ¿Cuál es? Evidentemente yo lo que tengo que proyectar aquí es la espina ciática. La espina ciática se proyecta en el interior de la pelvis y a su vez nosotros la proyectamos hacia el hueso isquion y así tenemos cerrado la pelvis lateralmente. Representamos este esquema en la otra parte haciéndolo lo más simétrico posible. Desde la articulación sacroiliaca haremos la misma proyección. Trataremos de hacerla, pero no lo completamos. Bien, ¿qué es lo que debemos de representar ahora? Y yo creo que lo primero que deberíamos era determinar de concretar estas estructuras para nosotros hablar de que tenemos las estructuras esqueléticas, la estructura esquelética que nos va a delimitar y a conformar esta estructura.